Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una entrega más de su canal Descifrando Mitología. El día de hoy haremos un recorrido histórico de las creencias y las ideas religiosas, desde los monos antropomorfos hasta el Homo sapiens, tal y como lo conocemos hoy, y cómo han esculpido gran parte del psiquismo y de las mitologías desde la antigüedad hasta lo contemporáneo. Analizaremos en diversas entregas toda la cosmovisión desde la Edad de Piedra hasta los misterios de Eleusis, y para este propósito analizaremos las obras de un gran filósofo, historiador de las religiones y novelista rumano llamado Mircea Eliade. En esta saga, llamada como su libro La historia de las creencias y las ideas religiosas, estaremos analizando su contenido y descifrando las mitologías. Comencemos. En la historia de las religiones, toda la manifestación de lo sagrado es importante. Todo rito, todo mito, toda creencia o figura divina refleja la experiencia de lo sagrado y por ello mismo implica las nociones de ser, de significación y de verdad. Como ya dije en otras ocasiones, resulta difícil imaginar cómo podría funcionar el espíritu humano sin la convicción de que existe algo irreductiblemente real en el mundo, y es imposible imaginar cómo podría haberse manifestado la conciencia sin conferir una significación a los impulsos y a las experiencias del hombre. La conciencia de un mundo real y significativo está íntimamente ligada al descubrimiento de lo sagrado a través de la experiencia de lo sagrado. Ha podido captar el espíritu humano la diferencia entre lo que se manifiesta como real, fuerte y rico en significado, y todo lo demás que aparece desprovisto de esas cualidades, es decir, el fluir caótico y peligroso de las cosas, sus apariciones y desapariciones fortuitas y vacías de sentido, la nostalgia de los orígenes. En una palabra, lo sagrado es un elemento de la estructura de la conciencia, no un estadio de la historia de esa conciencia. En los niveles más arcaicos de la cultura, el vivir del ser humano es ya de por sí un acto religioso, pues tomar el alimento, ejercer la sexualidad y trabajar son actos que poseen un valor sacramental. Dicho de otro modo, ser, o más bien hacerse hombre, significa ser religioso. En publicaciones anteriores, desde el Tratado de la Historia de las Religiones hasta las religiones australianas, analicé la dialéctica de lo sagrado y su morfología. La presente obra fue concebida y elaborada desde una perspectiva distinta. Por una parte, estudio las manifestaciones de lo sagrado según un orden cronológico, pero no hay que confundir la edad de una concepción religiosa con la fecha del primer documento que la atestigua. Por otra, y en la medida en que la documentación lo permitía, insisto en las crisis profundas y sobre todo en los momentos creadores de las diversas tradiciones. En resumen, he tratado de destacar las aportaciones capitales a la historia de las ideas y de las creencias religiosas. Toda manifestación de lo sagrado es importante para la historia de las religiones, pero no deja de ser verdad que la estructura del dios Anu, por ejemplo, o la teogonía y la cosmogonía transmitidas por el Enuma Elish o la saga de Gilgamesh revelan la creatividad y la originalidad religiosas de los mesopotámicos de manera más brillante que, pongamos por caso, los ritos apotropaicos contra la Mashtu o la mitología del dios Nusku. Muchas veces la importancia de una creación religiosa es puesta de manifiesto por las valoraciones ulteriores. Poseemos una mediocre información sobre los misterios de Eleusis y sobre el orfismo más antiguo, pero la fascinación que ejercieron sobre las minorías europeas durante más de 20 siglos constituye un hecho religioso de la más alta significación, cuyas consecuencias aún no han sido suficientemente valoradas. Es cierto que la iniciación eleusina y los ritos secretos órficos exaltados por ciertos autores tardíos reflejan la gnosis mitologizante y el sincretismo greco-oriental, pero fue precisamente esta concepción de los misterios y del orfismo la que influyó en el hermetismo medieval, el renacimiento italiano, las concepciones ocultistas del siglo XVIII y el romanticismo, sin contar con que han sido los misterios y el Orfeo de los escritores.
religiones, de los místicos y los teólogos alejandrinos, los que han inspirado la poesía europea moderna desde Rilke hasta T.S. Eliot o Pierre Emmanuel. Podría discutirse la validez del criterio elegido para circunscribir las grandes aportaciones a la historia de las ideas religiosas, pero lo cierto es que viene respaldado por la evolución de muchas religiones, pues las tradiciones religiosas llegan a renovarse gracias a las crisis profundas y a las creaciones que de ellas resultan. No tenemos más que recordar el caso de la India, en que la tensión y la desesperanza provocadas por la desvalorización religiosa del sacrificio brahmánico impulsaron una serie de brillantes creaciones, las Upanishads, la articulación de las técnicas del yoga, el mensaje de Gautama Buda, la devoción mística, etc., cada una de las cuales constituye en realidad una solución distinta y audaz a la misma crisis. Durante años se ha venido proyectando una obra reducida y concisa que pudiera leerse en breves días, ya que una lectura seguida es el mejor medio para poner de relieve la unidad fundamental de los fenómenos religiosos y a la vez la inagotable novedad de sus expresiones. El lector de tal obra se encontraría ante los himnos védicos, los brahmanas y las Upanishads, a las pocas horas de haber repasado las ideas y las creencias del Paleolítico, de Mesopotamia y de Egipto. Descubriría a Sankara, el tantrismo de Milarepa, el Islam, las ideas de Joaquín de Fior, Paracelso. Después de haber reflexionado la víspera sobre Zaratustra, Gautama Buda y el taoísmo, sobre los misterios helenísticos, la aparición del cristianismo, el gnosticismo, la alquimia o la mitología del Grial. Conocería a los iluministas y a los románticos alemanes, Hegel, Max Müller, Freud, Jung y Bonhoeffer. A las pocas horas de haber descubierto a Quetzalcóatl y a Viracocha, las 12 Álvars y Gregorio Palamas, los primeros cabalistas, Avicena o Eisaí. Estimo en efecto que todo estudio histórico implica cierta familiaridad con la historia universal, de ahí que ni la más rigurosa especialización dispense al sabio de la obligación en que está de situar sus investigaciones en la perspectiva de la historia universal. Comparto también la convicción de quienes piensan de que el estudio de Dante o de Shakespeare, de Dostoyevsky o de Proust tiene una buena ilustración en el conocimiento de Kalidasa, de los no o del mono peregrino. No se trata aquí de un pseudoenciclopedismo vacuo y en definitiva estéril. Lo que importa es no perder de vista la unidad profunda e indivisible de la historia del espíritu humano. La conciencia de esta unidad, de la historia espiritual de la humanidad, es un descubrimiento reciente, no del todo asimilado aún. En el último capítulo del tercer tomo se abordará su importancia para el futuro de nuestra disciplina. También en este capítulo final, cuando analicemos las crisis provocadas por los maestros del reduccionismo, desde Marx y Nietzsche hasta Freud, y las aportaciones de la antropología, la historia de las religiones, la fenomenología y la nueva hermenéutica, tendremos ocasión de juzgar la única, aunque importante creación religiosa del mundo occidental moderno. Se trata de la etapa última de la desacralización. Este proceso presenta un notable interés por el historiador de las religiones, pues viene a ilustrar el perfecto camuflaje de lo sagrado, más exactamente su identificación con lo profano. Les damos las gracias, amigas y amigos, por quedarse con nosotros. Seguiremos en la próxima entrega. Muchísimas gracias.